Morí aplastada en el terremoto del 19S y vi a la Virgen de Guadalupe recoger miles de almas sobre insurgentes, pero a mí me devolvió. Mi nombre es Yolanda Ramírez, pero todos me conocen como Yoli. Tengo 40 años, aunque ahora siento que he vivido muchas vidas en una sola. Nací y crecí en la Ciudad de México, en este valle rodeado de montañas donde el aire huele a tierra mojada después de la lluvia y a tortillas recién hechas en cada esquina. Siempre he sido devota, desde niña. Mi abuela Esperanza, que en paz descanse, me enseñó a rezar el rosario cuando apenas tenía 5 años. Decía que las cuentas entre los dedos eran como escalones hacia el cielo, que cada Ave María nos acercaba un poco más a la Virgen. Nunca imaginé cuán literales serían esas palabras. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Vivía en un edificio de 7 pisos en Tlalpan, una colonia al sur de la ciudad que siempre me pareció tranquila, familiar. Era uno de esos edificios construidos en los años 70, con paredes gruesas de concreto y balcones pequeños donde apenas cabían 2 macetas. Mi departamento estaba en el 7º piso, el último. Desde mi ventana podía ver las copas de los árboles de la calle Moneda y, si me asomaba bien, alcanzaba a distinguir las montañas del Ajusco a lo lejos, siempre envueltas en una neblina azulada. Compartía ese espacio con mi mamá refugio, una mujer de 68 años, con manos curtidas por el trabajo y una fe que movía montañas. También vivía con nosotras mi sobrino Mateo, un niño de apenas 8 años con ojos enormes color café y una risa que llenaba toda la casa. Su mamá, mi hermana Lucía, trabajaba en Estados Unidos desde hacía 3 años, enviando dinero cada mes para que Mateo pudiera estudiar y tener una vida mejor. Yo me había convertido en su segunda madre, y él era mi alegría diaria. Ese 19 de septiembre de 2017 amaneció como cualquier otro día. Recuerdo que el cielo estaba despejado, de un azul intenso que parecía recién pintado. Había algo en el aire, una quietud extraña que no supe interpretar entonces. Mi mamá se levantó temprano, como siempre, para preparar el desayuno. El olor del café de olla inundó el departamento, mezclándose con el aroma de los frijoles refritos que calentaba en la estufa. Mateo se despertó de mal humor porque era martes y tenía examen de matemáticas, una materia que lo hacía sufrir. Lo animé con un chocolate caliente y la promesa de que lo ayudaría a repasar después de clases. Yo trabajaba desde casa haciendo costuras para una fábrica de ropa del centro. Me pagaban por pieza, así que mis días transcurrían entre el zumbido de la máquina de coser y las montañas de tela que se acumulaban en la mesa del comedor. Ese día tenía que terminar 50 blusas para entregarlas el viernes. Así que después de despedir a Mateo en la puerta y verlo bajar las escaleras con su mochila azul rebotando en su espalda, me senté frente a mi máquina y me puse a trabajar. Mi mamá se quedó en la sala viendo su telenovela de la mañana, esa donde siempre había malentendidos entre ricos y pobres que se resolvían milagrosamente en el último capítulo. Las horas pasaron rápido entre puntadas y conversaciones con mi mamá. Ella me contaba historias de cuando era joven, de cómo conoció a mi papá en una kermés de la iglesia, de los bailes en el pueblo donde crecieron, allá en Oaxaca. A las 12:30 detuve la máquina para preparar la comida. Hice arroz rojo, pollo guisado con papas y una ensalada de nopales que a Mateo le encantaba, aunque siempre ponía cara de asco antes de probarla. Mi mamá puso la mesa mientras yo terminaba de cocinar, y juntas esperamos a que diera la 1:13, la hora exacta en que Mateo llegaba corriendo desde la escuela, que estaba a solo 3 cuadras. Ese día llegó con la camisa por fuera del pantalón y las rodillas raspadas. Se había caído en el recreo jugando fútbol, pero sonreía como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Comimos los 3 juntos, como todos los días, compartiendo las pequeñas historias de la mañana. Mateo nos contó que había sacado 8 en el examen de matemáticas, un triunfo monumental para él. Mi mamá lo abrazó tan fuerte que el niño protestó entre risas. Después de comer, Mateo se fue a su cuarto a hacer la tarea, y mi mamá se recostó un momento en el sillón. Yo regresé a mi máquina de coser, pero algo me llamó hacia la ventana. Miré hacia afuera y vi el cielo todavía despejado, los árboles completamente quietos, sin una sola brisa que moviera sus hojas. Era una quietud absoluta, casi antinatural. A la 1:14 de la tarde, algo cambió.
Primero fue un sonido, no un ruido, sino un sonido que venía de muy adentro, como si la tierra misma estuviera gruñendo desde sus entrañas. Mi mamá se incorporó del sillón con los ojos muy abiertos. Nos miramos por un segundo que pareció eterno, y entonces comenzó. El piso se movió de una forma que nunca había sentido. No era el temblor típico que sacude de lado a lado, ese que nos habían enseñado a reconocer, y al que los chilangos estamos tristemente acostumbrados. Este era diferente. Era un movimiento vertical y horizontal al mismo tiempo, como si un gigante invisible hubiera tomado el edificio entre sus manos y lo estuviera sacudiendo con furia. Grité el nombre de Mateo y corrí hacia su cuarto. Mi mamá intentó pararse, pero cayó de rodillas. Los muebles comenzaron a moverse solos, deslizándose por el piso como si tuvieran vida propia. Los cuadros de la pared cayeron uno tras otro. El sonido del vidrio rompiéndose se mezclaba con el rugido ensordecedor que venía de todas partes. Logré llegar hasta el cuarto de Mateo, y lo encontré debajo de su escritorio, abrazando su mochila y llorando. Lo tomé de la mano, y los tres nos refugiamos en el marco de la puerta del baño, ese lugar que nos habían dicho que era el más seguro. Mi mamá tenía su rosario en la mano, ese rosario de cuentas color perla que había sido de mi abuela, y comenzó a rezar en voz alta. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Su voz temblaba, pero no se detenía. Yo abracé a Mateo con todas mis fuerzas, mientras sentía cómo el edificio entero crujía a nuestro alrededor. Era como estar dentro de una bestia moribunda que gemía y se retorcía. Las paredes comenzaron a agrietarse. Vi cómo una línea negra aparecía en el techo y se extendía como un rayo, dividiéndose en ramas cada vez más pequeñas. El polvo comenzó a caer, primero fino como niebla, luego en pedazos más grandes de yeso y concreto. Y entonces escuché el sonido más aterrador de mi vida. Fue un crujido profundo, seguido de un estruendo metálico, como si miles de latas se estuvieran aplastando al mismo tiempo. El edificio se estaba viniendo abajo. Lo supe en ese instante. No fue un pensamiento racional. Fue un conocimiento que se instaló en mi pecho como una certeza fría y absoluta. El piso bajo mis pies dejó de existir. No se hundió. Simplemente desapareció. Caímos. Los tres juntos, todavía abrazados. Caímos en medio de un infierno de concreto, metal, polvo y oscuridad. Recuerdo que mi último pensamiento consciente fue para mi hija Daniela, mi niña de 12 años que estaba en la escuela secundaria del otro lado de la ciudad. Mi niña que esa mañana me había dicho que no quería llevar suéter porque hacía calor. Mi niña cuya fotografía estaba en mi buró, sonriendo con sus brackets nuevos. Pensé, Dios mío, perdóname, no voy a poder regresar a casa para cuando ella llegue. Y entonces todo se volvió negro. El dolor fue instantáneo y absoluto. Sentí como algo pesadísimo me aplastaba el pecho, las piernas, la espalda. No podía respirar. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. En medio de esa oscuridad total, todavía podía sentir la mano de mi mamá apretando la mía. O tal vez era solo mi imaginación aferrándose a lo último que quedaba. El polvo entraba por mi nariz, por mi boca, llenándome los pulmones. Cada segundo era una eternidad de dolor y desesperación. Y entonces, en medio de ese infierno, sentí algo más. Una presencia. Una luz que comenzaba a abrirse paso entre la oscuridad. Y una paz que no tenía ningún sentido en medio de tanta destrucción. Fue en ese momento cuando morí. Cuando el peso del edificio derrumbado finalmente aplastó mi cuerpo, y mi último aliento se escapó entre los escombros. Pero lo extraño, lo verdaderamente inexplicable, es que ese no fue el final. Ese fue apenas el comienzo de un viaje que cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. Porque mientras mi cuerpo quedaba sepultado bajo toneladas de concreto en el 7º piso de un edificio colapsado en Tlalpan, mi alma, junto con las almas de mi mamá refugio y mi sobrino Mateo, comenzaba a elevarse hacia una luz que no era de este mundo. Y en esa luz, escucharía miles de voces cantando al unísono, y vería algo que ningún ojo humano está preparado para presenciar. A la Madre de Dios, gigante y luminosa, extendiendo sus manos sobre una ciudad herida para recoger a sus hijos que regresaban a casa. La muerte no fue como me la habían descrito. No hubo un túnel oscuro ni un vacío aterrador. Tampoco hubo ese momento de ver mi vida pasar frente a mis ojos como en las películas. Lo que sí hubo fue una sensación de ligereza tan repentina que me desorientó completamente.
Un segundo antes sentía el peso insoportable del edificio aplastándome, el polvo ahogándome, el dolor atravesándome cada célula del cuerpo. Y al siguiente, nada de eso existía. Era como si alguien hubiera cortado todos los cables que me ataban al sufrimiento físico. El dolor simplemente desapareció. No se fue disminuyendo poco a poco, se evaporó en un instante, y en su lugar quedó una sensación de flotación, de ingravidez absoluta. Abrí los ojos, aunque no estoy segura de que fueran realmente mis ojos físicos, y lo primero que vi fue mi propia mano. Pero no era la mano que yo conocía. Era translúcida, brillante, hecha de algo que parecía luz solidificada. Podía ver a través de ella, pero al mismo tiempo era completamente real. Moví los dedos y respondieron a mi voluntad. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo entero, luminoso, etéreo, vestido con algo que parecía una túnica blanca que fluía sin que hubiera viento. Y entonces sentí algo que me hizo voltear inmediatamente hacia mi izquierda. Era la mano de mi mamá. La reconocí de inmediato, aunque ella también estaba transformada en esa versión luminosa de sí misma. Su rostro ya no mostraba las arrugas profundas de sus 68 años. Se veía más joven, radiante, con una expresión de asombro mezclado con una paz que nunca le había visto en vida. Sus ojos, esos ojos cafés que me habían mirado con tanto amor durante 40 años, ahora brillaban con una luz interior. Nos miramos y sin necesidad de palabras supimos exactamente lo que había pasado. Estábamos muertas. Nuestros cuerpos habían quedado sepultados bajo los escombros del edificio, pero nosotras, la esencia de lo que éramos, seguíamos aquí. Seguíamos siendo nosotras, y entonces escuché su voz, aunque sus labios no se movieron. Yoli, mi niña, no tengas miedo. Era su voz dentro de mi mente, clara como el agua, cargada con todo el amor maternal que siempre me había dado. Le apreté la mano y sentí su presencia de una forma más profunda de lo que jamás había experimentado en vida. No era solo tocar su mano, era sentir su alma completa, sus emociones, su esencia, fluyendo hacia mí a través de ese contacto. Y en ese momento comprendí algo asombroso. En este estado, las almas no necesitan palabras para comunicarse. Todo se transmite directamente, pensamiento a pensamiento, corazón a corazón. Entonces escuché otra voz, más pequeña, asustada. Tía Yoli, abuela Cuca, ¿dónde estamos? Volteé hacia mi derecha y allí estaba Mateo. Mi sobrino de 8 años, también transformado en luz, también radiante, pero con esa expresión de confusión que los niños tienen cuando se despiertan en un lugar desconocido. Mi corazón, si es que todavía podía llamarlo así, se contrajo de amor y dolor al mismo tiempo. Era tan pequeño, tan inocente. No debería estar aquí, no todavía. Pero extendí mi otra mano hacia él y cuando la tomó, los tres formamos una cadena. Mi mamá a mi izquierda, Mateo a mi derecha, y yo en el medio, conectándolos. Fue en ese momento cuando comenzó a suceder algo extraordinario. Empezamos a elevarnos. No estábamos parados en nada sólido, pero de alguna forma habíamos estado suspendidos en un espacio gris y nebuloso. Ahora una fuerza invisible pero gentil nos jalaba hacia arriba. Miré hacia abajo por instinto y lo que vi me quitó el aliento que ya no necesitaba respirar. Podía ver los escombros del edificio. Podía ver el concreto retorcido, las varillas de metal dobladas como palillos, el polvo que todavía flotaba en el aire. Y entre todo ese caos, alcancé a ver formas que reconocí como cuerpos. 3 cuerpos aplastados bajo una viga enorme. Uno era de una mujer mayor con un vestido floreado. Otro era de una mujer de 40 años con el cabello recogido en una cola de caballo. Y el tercero era de un niño pequeño con una mochila azul todavía en su espalda. Éramos nosotros. Esos eran nuestros cuerpos. Y nosotros estábamos aquí arriba, elevándonos cada vez más alto. Mateo también miró hacia abajo y soltó un grito silencioso. «Abuela, ese soy yo. Estoy allá abajo». Mi mamá lo jaló más cerca, envolviéndolo en un abrazo protector. «Ya no estás ahí, mi amor. Ya no estás ahí. Ahora estás aquí con nosotras. Estás a salvo». Su voz era firme, llena de una certeza que yo no sentía, porque mientras seguíamos subiendo, una parte de mí quería regresar. Quería volver a ese cuerpo destrozado, reanimarlo, hacerlo funcionar de nuevo. Pensaba en Daniela, en mi hija que no sabía que su madre acababa de morir. Pensaba en que nunca la volvería a abrazar, nunca la vería graduarse, casarse, tener hijos.
El dolor de esa pérdida era tan intenso que por un momento opacó todo lo demás. Pero seguimos subiendo. Y mientras subíamos, el espacio gris a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Primero apareció una luz tenue, como un amanecer distante. Luego esa luz se fue intensificando, volviéndose más brillante, más dorada. Y entonces vi el túnel. No era un túnel en el sentido arquitectónico, con paredes y techo. Era más bien un pasaje de luz pura que se extendía hacia arriba infinitamente. Las paredes de este túnel, si es que podían llamarse paredes, estaban hechas de algo que parecía seda luminosa que ondeaba y se movía con vida propia. Y suspendido en el aire dentro de este túnel había algo que me dejó sin palabras. Polvo dorado. Millones, billones de partículas doradas que flotaban y danzaban en el aire como luciérnagas. Pero no era polvo ordinario. Cada partícula brillaba con luz propia, y cuando una de ellas me rozaba la piel, sentía una explosión de amor puro que me recorría todo el ser. Era como si cada granito de ese polvo dorado fuera un fragmento concentrado de alegría divina. Extendí mi mano libre y las partículas se arremolinaron alrededor de mis dedos, dibujando espirales luminosas. Mateo hizo lo mismo, y por primera vez, desde que salimos de nuestros cuerpos, vi que sonreía. Mira, tía, es como magia, es hermoso. Y tenía razón. Era hermoso de una forma que no existe en el mundo físico. Los colores aquí eran más intensos, más vivos. El dorado no era simplemente dorado, era todas las tonalidades de dorado que pudieran existir, desde el más pálido casi blanco hasta el más profundo casi ámbar, moviéndose y cambiando constantemente. Y la luz no solo iluminaba, también cantaba. Sí, cantaba. Podía escuchar una vibración musical que emanaba de cada rayo de luz, de cada partícula dorada. Era como si el túnel entero fuera un instrumento gigantesco que tocaba una sinfonía de bienvenida. Mientras más alto subíamos, más voces comenzaba a escuchar. Al principio eran susurros distantes, pero rápidamente se fueron volviendo más fuertes, más claras. Eran voces humanas, cientos, miles de voces cantando al unísono. Y lo que cantaban me hizo llorar, aunque no estoy segura de que fueran lágrimas reales. Cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Era el cántico que había escuchado toda mi vida en la iglesia, pero aquí sonaba diferente. Aquí cada palabra llevaba un peso de verdad absoluta, de adoración pura. Las voces no venían de un solo lugar, venían de todas partes, llenando todo el túnel, reverberando en cada partícula de luz. Miré a mi alrededor buscando de dónde venían esas voces y entonces los vi. Otras almas. Decenas, cientos de otras almas que también subían por el túnel junto a nosotras. Algunas iban solas, otras en parejas o grupos, todas con esa misma forma luminosa y etérea. Reconocí en sus rostros la misma expresión de asombro que debía tener yo. Algunos lloraban de alegría, otros simplemente flotaban en silencio con los ojos muy abiertos. Y todos, absolutamente todos, se dirigían hacia la misma dirección, hacia la fuente de luz que brillaba cada vez más intensa en la parte superior del túnel. Una mujer pasó flotando cerca de nosotros. Era joven, tal vez de 30 años, y llevaba lo que parecía ser un uniforme de enfermera. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante supe su historia completa. Había muerto en un hospital que se derrumbó, aplastada mientras intentaba sacar a un paciente de la sala de cuidados intensivos. Ella también supo mi historia. No hubo necesidad de palabras. En ese lugar, las almas son libros abiertos unas para otras. Ella me sonrió con una tristeza mezclada con aceptación, y yo le devolví la sonrisa. Luego siguió su ascenso y se perdió entre las multitudes de luz. Un hombre mayor flotaba más abajo, cantando el santo. Santo con una voz profunda que resonaba con autoridad. Llevaba lo que parecía ser ropa de obrero cubierta de polvo de construcción. Había muerto en una obra que colapsó en la colonia Roma. 3 adolescentes subían tomados de la mano, hermanos que murieron juntos cuando su escuela se vino abajo. Una pareja de ancianos ascendía lentamente, con las manos entrelazadas, después de 60 años de matrimonio terminados en el mismo instante bajo los escombros de su casa. Cada alma tenía su historia, su tragedia, su momento de transición del mundo físico a este reino de luz. Y todos éramos parte de la misma procesión, del mismo éxodo masivo de almas que dejaban atrás la Ciudad de México devastada, porque eso era lo que había sucedido. Lo comprendí con claridad absoluta. El terremoto no solo había destruido nuestro edificio, había sacudido toda la ciudad,
había derribado docenas de edificios, escuelas, hospitales, casas, y todas esas muertes simultáneas habían creado esta oleada masiva de almas ascendiendo al mismo tiempo. Éramos una migración, un río de luz fluyendo hacia arriba, dejando atrás un valle de lágrimas y encontrando este pasaje de gloria. La magnitud de la tragedia me abrumó. Miles de personas habían muerto en cuestión de segundos. Miles de familias destrozadas. Miles de historias interrumpidas. Pero al mismo tiempo, había algo profundamente hermoso en lo que estaba experimentando. No estábamos solos. No estábamos perdidos. Había un camino, un túnel de luz que nos guiaba. Había un coro de voces que nos daba la bienvenida. Había polvo dorado que nos acariciaba con amor divino. Y sobre todo, había una presencia. No podía verla todavía, pero podía sentirla. Al final del túnel, en la fuente de toda esa luz, había alguien esperando. Alguien que conocía a cada una de estas almas por su nombre. Alguien que había estado esperando este momento desde antes de que naciéramos. Mateo apretó mi mano con más fuerza. Tía Jolie, tengo miedo, pero también estoy feliz. ¿Eso es normal? Me reí, un sonido que salió como campanitas en el aire luminoso. Sí, mi amor, eso es completamente normal. Yo también siento lo mismo. Mi mamá nos jaló a ambos más cerca, formando un círculo pequeño, mientras seguíamos ascendiendo. Esto era lo que siempre rezábamos, dijo con su voz mental llena de asombro. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta es la hora de nuestra muerte, y ella está rogando por nosotros. Puedo sentirla, y yo también podía sentirla. La presencia maternal que permeaba todo el túnel, el amor incondicional que fluía desde arriba como un río invisible, la promesa de que aunque habíamos dejado atrás todo lo conocido, no estábamos abandonados. Estábamos siendo recogidos. Estábamos siendo llevados a casa. Y mientras el coro de miles de voces seguía cantando, Santo, 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 y mientras el polvo dorado seguía danzando a nuestro alrededor, nosotras tres continuamos nuestro ascenso, preparándonos para lo que vendría después. Porque algo me decía que el túnel era solo el comienzo, que lo que nos esperaba arriba sería aún más extraordinario, más allá de todo lo que mi mente humana pudiera haber imaginado alguna vez. El túnel de luz comenzó a ensancharse. Las paredes de seda luminosa se fueron separando cada vez más hasta que dejaron de existir por completo, y de repente nos encontramos flotando en un espacio abierto, infinito, que no era cielo ni tierra, sino algo completamente distinto. Era como estar suspendidos en el interior de una perla gigantesca, todo bañado en una luminosidad blanca y dorada que no lastimaba la vista sino que la alimentaba. Y fue entonces cuando la vi, cuando la vimos todos, porque el coro de miles de voces que había estado cantando se detuvo de golpe, y un silencio reverente cayó sobre la multitud de almas que flotábamos en ese espacio sagrado. Allá, en lo que mi mente terrenal interpretaría como el horizonte, se elevaba una figura tan inmensa, tan majestuosa, que mi alma entera se estremeció al contemplarla. Era la Virgen de Guadalupe, pero no era una imagen pintada en un lienzo o tallada en madera. Era ella, real, viva, presente, y era gigantesca. Su figura se extendía desde lo que parecía ser el suelo hasta perderse en las alturas infinitas, tan grande que podría haber abarcado toda la avenida Insurgentes de punta a punta. Su manto azul turquesa flotaba sin viento, cubierto de estrellas que no eran pintadas sino que brillaban con luz propia, como si cada una fuera un sol en miniatura. Su túnica rosa resplandecía con un brillo suave que palpitaba como un corazón vivo. El resplandor dorado que la rodeaba era tan intenso que debería haberme cegado, pero en lugar de eso me llenaba de una calidez que nunca había conocido. Su rostro, Dios mío, su rostro, era de una belleza que no existe en términos humanos. Morena, con rasgos que eran perfectamente mexicanos, perfectamente nuestros. Sus ojos oscuros nos miraban a todos y cada uno al mismo tiempo, y en esa mirada había un amor tan profundo, tan absoluto, tan maternal, que sentí que mi alma se derretía. No era la mirada distante de una estatua, era la mirada de una madre que había esperado toda la eternidad para volver a ver a sus hijos. Lágrimas brillantes rodaban por sus mejillas, lágrimas de compasión por todo el sufrimiento que acabábamos de experimentar, pero también lágrimas de alegría porque finalmente estábamos en casa. Sus manos. Tenía las manos extendidas hacia abajo,
hacia donde la Ciudad de México todavía temblaba y sangraba, y de sus palmas emanaban rayos de luz, cientos, miles de rayos dorados que descendían hacia la tierra como hilos luminosos. Cada rayo conectaba con un alma que ascendía. Pude ver cómo esos hilos de luz se extendían por toda la ciudad devastada, entrando en cada edificio colapsado, en cada escuela destruida, en cada hospital derrumbado, buscando delicadamente entre los escombros para encontrar a cada alma que había dejado su cuerpo físico. Y cuando un rayo encontraba un alma, la envolvía con ternura infinita y la elevaba suavemente hacia ella. Era como verla recoger flores en un campo después de una tormenta. Cada alma era una flor que ella levantaba con cuidado, limpiándole el polvo, restaurándole el brillo, sosteniéndola con amor antes de acercarla a su corazón. Vi cómo un rayo de luz descendía hacia un edificio en llamas en la colonia Condesa y emergía con el alma de un bombero que había muerto intentando rescatar a una familia atrapada. Vi otro rayo penetrar los escombros de una fábrica textil en Xochimilco y regresar con 3 almas de trabajadoras que habían estado en sus máquinas de coser cuando el techo se desplomó. Vi docenas de rayos convergiendo en una escuela primaria en la colonia Coapa, extrayendo las pequeñas almas luminosas de niños que nunca regresarían a sus casas, pero que ahora flotaban hacia los brazos de la Madre Celestial. Mateo comenzó a llorar a mi lado. «Tía, mira cuántos niños. ¡Hay tantos niños!». Su vocecita estaba quebrada de tristeza. Y tenía razón. Entre las miles de almas que flotaban hacia la Virgen, había cientos de niños, algunos tan pequeños que apenas sabían caminar cuando estaban vivos, otros adolescentes que habían estado en clase de matemáticas o educación física cuando la tierra se abrió bajo sus pies. Todos subían ahora convertidos en luz, algunos asustados, otros curiosos, muchos buscando con la mirada a sus padres o hermanos entre la multitud de almas. Y la Virgen los recibía a todos con los brazos abiertos, con ese amor maternal que no hace diferencia entre el más pequeño y el más grande, entre el más santo y el más pecador. Mi mamá, que había permanecido en silencio desde que salimos del túnel, finalmente habló con su voz mental. Es exactamente como en la tilma de Juan Diego. Exactamente igual. Las estrellas, el manto, el resplandor. Pero está viva, Yoli. Está viva y está aquí recogiendo a sus hijos. Siempre supimos que era real, pero ahora lo estamos viendo. Estamos viendo el milagro con nuestros propios ojos. Su voz temblaba de emoción, de una fe que finalmente había encontrado su confirmación absoluta después de toda una vida de creer sin ver. Y entonces la Virgen comenzó a hablar. Su voz no salía de su boca. Salía de todas partes al mismo tiempo. Era como si el aire mismo, la luz misma, estuvieran hechos de su voz. Y hablaba en español, nuestro español mexicano, con ese acento dulce y maternal que todas las madres tienen cuando consuelan a sus hijos. Mis pequeños, mis amados, mis hijos del valle, han sufrido tanto. La tierra los sacudió y sus cuerpos quedaron quebrados. Pero ustedes, su verdadera esencia, están aquí conmigo ahora. No teman. El dolor terminó. El miedo terminó. Ahora solo queda el amor. Su voz era como miel y música al mismo tiempo. Cada palabra que pronunciaba penetraba directo al centro de mi alma, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Heridas de toda una vida de preocupaciones, de miedos, de culpas pequeñas y grandes. Todo eso se evaporaba bajo el peso de sus palabras. Miré a mi alrededor y vi que todas las almas respondían de la misma manera. Algunos se abrazaban entre sí, otros simplemente flotaban con los ojos cerrados, absorbiendo cada sílaba. Muchos lloraban lágrimas de luz que se convertían en pequeñas estrellas al caer. Entonces sucedió algo extraordinario. Los rayos de luz que emanaban de las manos de la Virgen comenzaron a cambiar de color según el alma que tocaban. Algunos se volvían de un azul profundo, otros de un verde esmeralda, otros de un rosa brillante. Comprendí que cada color representaba algo diferente, algún aspecto del destino o la misión de cada alma. Vi a un grupo de almas envueltas en luz azul que comenzaron a descender de nuevo hacia la tierra. No regresaban a sus cuerpos muertos, sino que flotaban sobre la ciudad devastada como ángeles guardianes, extendiendo sus manos sobre los rescatistas que trabajaban entre los escombros, dándoles fuerza, guiándolos hacia donde había sobrevivientes atrapados todavía con vida. Vi a otras almas envueltas en luz dorada que comenzaron a ascender aún más alto, hacia un reino que brillaba por encima de donde estábamos nosotros,
un lugar de luz tan pura que apenas podía mirarlo directamente. Esas eran las almas que habían completado su misión en la tierra, que habían vivido con tanto amor y servicio que ahora pasaban directamente a un nivel superior de existencia. Entre ellas reconocí al hombre mayor con ropa de obrero que había visto en el túnel. Había vivido 80 años trabajando humildemente como albañil, construyendo casas para otros, y ahora se elevaba como un príncipe de luz hacia su recompensa eterna. Y luego estaban las almas envueltas en luz verde, y éstas simplemente se quedaban flotando cerca de la Virgen, en un estado de paz absoluta, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía, pero podía sentir que su tiempo en este espacio intermedio sería más largo. Tal vez necesitaban sanar más profundamente antes de continuar su viaje. Tal vez tenían asuntos pendientes que resolver. Tal vez simplemente necesitaban descansar después de vidas particularmente difíciles. La Virgen los miraba con especial ternura, acariciando sus cabezas con rayos de luz suave, susurrándoles palabras de consuelo que solo ellos podían escuchar. De repente, uno de los rayos de luz que emanaban de las manos de la Virgen se dirigió directamente hacia mí. Era de un color rosa intenso mezclado con dorado. Me envolvió completamente, y la sensación fue indescribible. Era como estar sumergida en amor líquido, en aceptación absoluta, en una paz que superaba todo entendimiento. Y entonces escuché su voz dirigiéndose específicamente a mí, aunque todos los demás seguían escuchando sus propios mensajes personalizados simultáneamente. Yolanda, hija mía, alma valiente, tu rosario fue tu escalera, tal como tu abuela te enseñó. Cada Ave María que rezaste construyó un peldaño que te trajo hasta aquí. Vi imágenes pasar frente a mis ojos. Me vi a mí misma de niña, rezando el rosario con mi abuela mientras ella deshojaba flores en el patio. Me vi de adolescente, escondiendo el rosario en mi mochila y rezándolo en secreto durante los exámenes difíciles. Me vi como madre soltera, rezando por mi hija Daniela cuando estaba enferma, cuando no tenía dinero para los doctores, cuando todo parecía derrumbarse. Vi cada noche de las últimas 20 años que me había arrodillado antes de dormir, pasando las cuentas entre mis dedos, murmurando las oraciones que mi abuela me había enseñado. Y comprendí que cada una de esas oraciones había sido escuchada, que ninguna se había perdido en el vacío, que todas habían construido un puente invisible entre el cielo y la tierra. Tu madre refugio cumplió su misión, continuó la voz de la Virgen. Vivió con fe inquebrantable y murió protegiendo lo que más amaba. Ahora descansa en mis brazos. Miré a mi mamá que flotaba a mi lado, y vi que también estaba envuelta en su propio rayo de luz, de un color blanco perlado hermosísimo. Su rostro mostraba una expresión de éxtasis puro. Y tu sobrino Mateo, tan pequeño, tan inocente. Su tiempo en la tierra fue corto, pero cumplió su propósito. Trajo alegría a tu vida oscura. Te enseñó a reír de nuevo cuando pensabas que habías olvidado cómo hacerlo. Ahora él también está en paz. Mateo brillaba dentro de un rayo de luz amarillo suave, como la luz del amanecer. Ya no parecía asustado. Sonreía con esa sonrisa traviesa que siempre tenía cuando estaba a punto de hacer una travesura. Pero entonces el tono de la voz de la Virgen cambió. Se volvió más serio, más cargado de propósito. Pero tú, Yolanda, tú tienes que regresar. Mi corazón, si es que todavía podía llamarlo así, dio un vuelco. ¿Regresar? ¿Regresar a dónde? ¿Al mundo de los vivos? ¿A mi cuerpo destrozado bajo los escombros? Tu hija Daniela tiene apenas 12 años, continuó la Virgen. Todavía te necesita. Necesita que le enseñes a rezar. No solo las palabras del rosario, sino el significado profundo detrás de cada misterio. Necesita que le enseñes a tener fe cuando todo a su alrededor se derrumba. Necesita tu amor maternal para los años difíciles que vienen. Su camino será complicado, pero tú eres la guía que necesita para atravesarlo. No puedes quedarte aquí todavía. Tu misión en la tierra no está completa. Sentí pánico mezclado con confusión, pero mi cuerpo está muerto. Está aplastado bajo toneladas de concreto. ¿Cómo puedo regresar a eso? La Virgen sonrió, y su sonrisa era el sol saliendo después de la noche más oscura. Tu cuerpo está herido, pero no está muerto. Tu corazón se detuvo por 3 minutos, pero los rescatistas llegarán a ti en el momento exacto. Los he guiado hacia donde estás. Te sacarán de los escombros, restaurarán tu respiración, repararán tus huesos rotos. Será doloroso, será difícil, pero vivirás. Vivirás para contarle al mundo lo que viste aquí. Vivirás para criar a tu hija.
Vivirás para mantener viva la memoria de tu madre y tu sobrino. No quiero irme, grité sin voz. No quiero dejarlos. No quiero dejar este lugar de paz y regresar al mundo del dolor. La Virgen extendió su mano gigantesca hacia mí, y aunque era inmensa, cuando tocó mi alma lo hizo con la delicadeza con la que se toca a un bebé recién nacido. Lo sé, hija, lo sé, pero el amor verdadero a veces significa sacrificio. Y tu sacrificio será regresar, vivir con este conocimiento, llevar este peso de haber visto lo que pocos han visto. Pero no estarás sola. Yo estaré contigo siempre. Y ellos, señaló a mi mamá y a Mateo, también estarán contigo, aunque no de la forma que conocías antes. Las palabras de la Virgen resonaban en mi alma como campanas que no dejaban de sonar. Tu hija todavía necesita que le enseñes a rezar. Miré hacia abajo, hacia donde la Ciudad de México todavía humeaba y sangraba, y de repente pude verla. No sé si fue la Virgen quien me mostró la visión, o si era un poder nuevo que había adquirido en este estado, pero pude ver a mi Daniela con una claridad que traspasaba todos los obstáculos físicos. Estaba afuera de su escuela secundaria en la colonia Lindavista, sentada en la banqueta con las rodillas pegadas al pecho y la cara enterrada entre sus brazos. Su uniforme azul marino estaba cubierto de polvo porque había ayudado a sacar libros y mochilas de un salón que se había agrietado. Pero ella no había sufrido ningún daño. Su escuela había resistido el terremoto con daños menores. Lo que me partió el alma fue verla llorar. Lloraba con esos sollozos profundos de los niños que sienten que su mundo se está desmoronando. Una maestra estaba a su lado, con una mano en su hombro, tratando de consolarla, pero Daniela no respondía. Solo repetía una y otra vez entre lágrimas: mi mamá, mi abuelita, mi primo Mateo, viven en Tlalpan. No contestan el teléfono. No contestan. Las líneas telefónicas estaban caídas por toda la ciudad. Ella no tenía forma de saber si estábamos vivas o muertas. Y en su corazón de 12 años, ya intuía la peor respuesta. Vi cómo apretaba entre sus manos el pequeño rosario rosa que yo le había regalado para su primera comunión. Era un rosario de plástico económico que había comprado en el mercado de Tepito, pero para ella era su tesoro más preciado porque venía de mí. Sus dedos temblaban mientras intentaba recordar las oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, murmuraba con la voz quebrada. Pero se detenía porque no recordaba el resto. Le había enseñado el Padre Nuestro perfectamente, pero el Ave María siempre se le trababa. Y ahora, en el momento de mayor necesidad, las palabras se le escapaban como agua entre los dedos. La visión se expandió y pude ver más allá del momento presente. Vi el futuro que le esperaba a Daniela si yo no regresaba. La vi esa misma noche en casa de mi hermana Lucía, quien tendría que regresar de emergencia desde Estados Unidos. Vi las semanas de funeral, la procesión interminable de gente dando el pésame, las flores marchitándose en la sala. Vi a Daniela convertirse en una niña silenciosa, guardándose todo por dentro, sonriendo cuando se esperaba que sonriera pero muriendo lentamente por dentro. Vi sus años de adolescencia llenos de preguntas sin respuesta sobre Dios, sobre la fe, sobre por qué le habían quitado a su mamá justo cuando más la necesitaba. Vi un camino particularmente oscuro, donde a los 17 años abandonaba completamente la fe, tirando su rosario rosa a la basura y declarando que si Dios existiera, nunca le hubiera arrebatado a su familia en un terremoto. Vi cómo ese dolor no sanado la llevaría a tomar decisiones peligrosas, buscando llenar el vacío maternal con relaciones destructivas, con amistades equivocadas, con una búsqueda desesperada de amor en todos los lugares incorrectos. No era un camino garantizado, pero era el camino más probable si yo no estaba ahí para guiarla, para sostenerla, para enseñarle que la fe no es creer que cosas malas nunca sucederán, sino tener la fuerza para enfrentarlas cuando suceden. Pero también vi otro futuro posible. Vi a Daniela esa misma noche recibiendo la noticia de que yo había sobrevivido, que estaba herida pero viva, que los rescatistas me habían sacado de milagro de entre los escombros. Vi su rostro iluminarse como el amanecer después de la noche más larga. Vi las semanas en el hospital donde ella me visitaba todos los días después de la escuela, sentándose junto a mi cama, sosteniéndome la mano, rezando conmigo el rosario completo, aunque tuviera que leer las oraciones de un papelito arrugado. Vi cómo esa experiencia, en lugar de destruir su fe, la fortalecería de maneras que ninguna clase de catecismo podría lograr. Vi a Daniela a los 25 años, ya una mujer joven, trabajando como enfermera en un hospital infantil. Vi cómo llevaba siempre su rosario rosa en el bolsillo del uniforme
y cómo lo compartía con los niños enfermos, enseñándoles las mismas oraciones que yo le había enseñado. Vi que se especializaba en cuidados paliativos pediátricos, acompañando a niños en sus últimos días, dándoles consuelo no solo médico sino espiritual. Y comprendí que esa vocación nacería directamente de nuestra experiencia compartida del terremoto, de haberme perdido y recuperado, de haber aprendido que la muerte no es el final sino una transición. Vi incluso más adelante. Vi a Daniela a los 35 años, casada con un buen hombre que respetaba su fe, madre de 2 niños hermosos a quienes les enseñaba a rezar el rosario antes de dormir, exactamente como mi abuela me enseñó a mí, como yo le enseñé a ella. Vi cómo el rosario que yo le había regalado, ese rosario rosa de plástico barato, se convertía en una reliquia familiar que pasaría de generación en generación, cada cuenta desgastada por décadas de oraciones. Vi una línea de luz extendiéndose desde mi abuela hasta mí, desde mí hasta Daniela, desde Daniela hasta sus hijos y los hijos de sus hijos. Una cadena inquebrantable de fe transmitida a través del simple acto de enseñar a rezar. Y entonces comprendí la profundidad de lo que la Virgen me estaba diciendo. No se trataba solo de que Daniela me necesitara para crecer. Se trataba de que a través de ella, a través de lo que yo le enseñara, docenas de almas serían tocadas en el futuro. Los niños enfermos que ella consolaría, las familias desesperadas a las que les daría esperanza, sus propios hijos y nietos que crecerían con una fe sólida como roca. Todo eso dependía de que yo regresara, de que sobreviviera, de que cumpliera mi misión de ser el eslabón que mantendría viva la cadena. Pero el costo, Dios mío, el costo de regresar. Miré a mi mamá, flotando en su luz blanca perlada, con esa expresión de paz perfecta que nunca había visto en su rostro cuando estaba viva. Todas las preocupaciones que la habían perseguido durante 68 años, todas las penas, todos los dolores de una vida difícil, todo había desaparecido. Estaba completa. Estaba en casa. Y yo tendría que dejarla aquí. No volvería a escuchar su risa. No volvería a comer sus frijoles refritos. No volvería a sentir sus manos curtidas acariciándome el cabello cuando estaba triste. Ella se iría a donde fuera que las almas van después de este lugar, y yo regresaría sola. Y Mateo, mi pequeño Mateo de 8 años que hacía solo minutos, había estado jugando fútbol en el recreo, ajeno a que esas serían las últimas horas de su vida. Verlo ahí, convertido en luz, con esa sonrisa traviesa pero sabiendo que nunca volvería a crecer, nunca tendría su primer amor, nunca se graduaría de la universidad, nunca realizaría los sueños que apenas estaba comenzando a formar. Su mamá Lucía estaría destrozada, y yo tendría que vivir con el conocimiento de que él murió a mi lado, que sus últimos momentos fueron de terror antes de que la paz del más allá lo alcanzara. No quiero, susurré de nuevo, aunque sabía que mi protesta era inútil. La Virgen me miraba con esos ojos llenos de compasión infinita, pero también de firmeza. Ella sabía que lo que me pedía era terrible. Sabía que regresar significaría vivir con el peso del superviviente, con la culpa de haber sido la única que sobrevivió cuando mi mamá y mi sobrino murieron. Significaría años de dolor físico mientras mi cuerpo sanaba de fracturas múltiples. Significaría noches sin dormir, recordando el sonido del edificio colapsando. Significaría llevar dentro de mí el conocimiento de lo que existe más allá del velo, sin poder compartirlo plenamente con nadie porque, ¿quién me creería? Pero también sabía que no tenía realmente opción, porque en el fondo de mi alma, más allá del miedo y el dolor, había un amor maternal que era más fuerte que todo lo demás. Daniela me necesitaba, y yo había pasado 12 años siendo su madre, 12 años poniéndola siempre primero, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Esto no era diferente, era simplemente el sacrificio más grande. Sacrificar la paz eterna que me esperaba aquí para regresar a un mundo roto y enseñarle a mi hija cómo construir puentes hacia el cielo a través de la oración. Volteé hacia mi mamá. Sus ojos luminosos me miraban con comprensión total. Ella ya sabía lo que yo estaba a punto de decidir. Ve, hija, dijo con su voz mental, tan calmada como siempre. Ve y cuida a mi nieta. Enséñale todo lo que yo te enseñé. Dile que la abuela Cuca la ama y la estará cuidando desde aquí. Y dile que el dolor no dura para siempre, pero el amor sí. El amor es lo único que atraviesa todos los mundos. Lágrimas de luz rodaban por mis mejillas mientras asentía, incapaz de formar palabras. Mateo flotó hacia mí y me abrazó.
Era la sensación más extraña abrazar a alguien que era pura luz, pero de alguna forma se sentía más real que cualquier abrazo físico que hubiera experimentado. Tía Yoli, no estés triste, dijo con esa sabiduría que los niños a veces tienen en los momentos más importantes. Yo estoy bien, estoy feliz, y voy a cuidar a la abuela Cuca aquí arriba. Cuando te toque regresar de verdad, vamos a estar esperándote, y te voy a mostrar todo este lugar increíble. Hay partes que todavía no hemos visto y dicen que son aún más hermosas. Me aferré a él por un momento que pareció eterno y que al mismo tiempo fue demasiado corto. Luego me obligué a soltarlo. Me volví hacia la Virgen, cuya presencia inmensa todavía dominaba todo el espacio celestial. Estoy lista, dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Estoy lista para regresar. Por favor, cuida de ellos, cuida de mi mamá y de Mateo, y ayúdame a ser fuerte para lo que viene, porque no sé si puedo hacerlo sola. Nunca estarás sola, respondió la Virgen, y su voz era una promesa que resonó en lo más profundo de mi ser. Cada vez que reces el rosario, estarás hablando directamente conmigo. Cada vez que tu hija aprenda una nueva oración, yo estaré allí escuchando. Y ellos, extendió su mano señalando a mi mamá y a Mateo, también estarán cerca. No de la forma que conocías, pero presentes de maneras que aprenderás a reconocer. Una brisa suave cuando más la necesites. Una coincidencia imposible que responda a una oración. Un sueño particularmente vívido donde sientas su presencia. Estarán allí. El rayo de luz rosa y dorado que me envolvía comenzó a cambiar. Se volvió más denso, más pesado, y por primera vez desde que salí de mi cuerpo, comencé a sentir nuevamente sensaciones físicas. Peso, gravedad y dolor. Oh Dios, el dolor que comenzaba a filtrarse desde algún lugar distante pero acercándose rápidamente. Era mi cuerpo llamándome de regreso, gritando por mí a través del abismo entre los mundos. Los rescatistas me habían encontrado. Estaban sacándome de entre los escombros. Mi corazón que se había detenido estaba siendo reanimado, y yo tendría que regresar a él, a ese envase de carne y hueso roto que yacía entre el polvo y el concreto. Mira, dijo la Virgen, y señaló hacia abajo. Pude ver la escena completa. Un equipo de rescatistas con cascos amarillos y perros entrenados había llegado a los restos de nuestro edificio. Habían excavado durante horas, moviendo escombros cuidadosamente, siguiendo el ladrido de un perro que había detectado señales de vida, y allí, bajo una viga que milagrosamente había creado un pequeño espacio de aire, estaba mi cuerpo, aplastado, sangrante, con fracturas visibles, pero con el pecho todavía moviéndose levemente. Un paramédico se arrastraba por el espacio estrecho, gritando que había una sobreviviente, que necesitaban equipo médico inmediatamente. Y en mi mano derecha, entrelazado entre mis dedos ensangrentados, estaba el rosario de mi mamá. Esas cuentas de perla que habían pasado por las manos de mi abuela, luego por las manos de mi mamá, y ahora estaban en las mías. El rosario había sobrevivido intacto cuando todo lo demás se había destruido, y de alguna forma, en los últimos segundos antes de morir, mi mamá lo había puesto en mi mano, como si supiera, como si hubiera sabido que yo regresaría y que lo necesitaría como prueba de que todo esto había sido real. Es hora, dijo la Virgen suavemente. Reza por mí, Yolanda. Reza para que tenga fuerza. Y extendió su mano gigantesca. Un rayo de luz blanca pura salió de su palma y me golpeó directamente en el centro del pecho. El dolor fue instantáneo y absoluto. Fue como ser atravesada por un rayo. Grité sin voz mientras sentía cómo era jalada violentamente hacia abajo, alejándome de la luz, alejándome de la paz, alejándome de mi mamá y Mateo, cuyas formas luminosas se hacían cada vez más pequeñas en la distancia. Lo último que vi antes de que todo se volviera oscuridad fue la sonrisa de la Virgen, y lo último que escuché fue su voz susurrando: «Hasta pronto, hija mía. Tu sacrificio no será en vano». Y entonces caí a través de capas de realidad, a través del velo entre los mundos, de regreso hacia el dolor, de regreso hacia la vida, de regreso hacia mi hija que me esperaba sin saber que su madre estaba a punto de regresar de entre los muertos, con un mensaje que cambiaría ambas vidas para siempre. El regreso fue como ser arrojada desde el cielo directo al infierno. Un segundo estaba flotando en luz y paz absoluta, y al siguiente estaba siendo aplastada por un peso infinito que me comprimía desde todas direcciones. Mi primer pensamiento consciente no fue realmente un pensamiento,
Fue un grito interno de agonía tan intenso que si hubiera tenido aire en los pulmones, habría desgarrado el mundo con él. Cada nervio de mi cuerpo despertaba simultáneamente para reportar daño. Piernas rotas, costillas fracturadas, brazo izquierdo destrozado, columna comprimida, cráneo con fisuras. Era como si alguien hubiera tomado mi cuerpo y lo hubiera usado como papel para hacer origami, doblándolo en ángulos que nunca debieron existir. Pero peor que el dolor físico era la claustrofobia espiritual. Después de experimentar la libertad absoluta de existir como pura conciencia, regresar a estar atrapada dentro de un cuerpo de carne era como ser enterrada viva en un ataúd demasiado pequeño. Quería salir, escapar, regresar a ese espacio de luz donde no había límites ni fronteras. Pero estaba atascada aquí, encadenada de nuevo a este envase biológico que gritaba de dolor con cada latido del corazón que acababa de ser forzado a latir nuevamente. Escuché voces, primero lejanas como si vinieran de debajo del agua, luego gradualmente más claras. Tenemos pulso. Repito, tenemos pulso. Era una voz de hombre, joven, llena de adrenalina y urgencia. Necesitamos una camilla aquí ahora. Esta sobreviviente está crítica. Fracturas múltiples visibles. Posible hemorragia interna. Muévanse, muévanse. Sentí manos tocándome, revisándome, pero gentiles, profesionales. Manos de gente entrenada para rescatar vidas de entre las mandíbulas de la muerte. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como piedras. Intenté hablar, pero mi garganta estaba llena de polvo y sangre. Y entonces sentí algo más. Algo apretado en mi mano derecha. Incluso a través de la niebla del dolor y la confusión, reconocí la sensación. Las cuentas del rosario. El rosario de mi mamá. Mis dedos estaban tan apretados alrededor de él que los rescatistas no podían soltarlo sin lastimarme más. Escuché a uno de ellos decir, «Tiene algo en la mano. Parece un rosario. No se lo quiten», respondió otro. «A veces es lo único que los mantiene luchando. Dejen que lo conserve». Y gracias a Dios que lo hicieron, porque en ese momento ese rosario era lo único que me conectaba con lo que acababa de experimentar, la única prueba tangible de que no había sido un sueño inducido por trauma cerebral. Me estaban moviendo. Podía sentir cómo me sacaban de entre los escombros con cuidado extremo, centímetro a centímetro, asegurándose de no causar más daño. El proceso tomó lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía a través de mi sistema nervioso. Quería suplicarles que pararan, que me dejaran morir aquí en paz, que me permitieran regresar a ese lugar de luz. Pero no podía hablar, y en algún lugar profundo de mi conciencia, más allá del dolor, recordaba la cara de Daniela llorando en la banqueta de su escuela. Recordaba las palabras de la Virgen. «Tu hija todavía necesita que le enseñes a rezar». Eso era lo único que me mantenía aferrada a la vida, cuando cada instinto gritaba que me dejara ir. Finalmente emergía la luz del día. La luz del sol me golpeó los ojos cerrados, y era dolorosa de una forma completamente diferente a la luz celestial que había experimentado. Esta luz era áspera, física, llena de partículas de polvo que flotaban en el aire. Escuché más voces ahora, docenas de ellas. Aplausos, gente gritando. «Aquí hay otra. Sacaron a otra. Es una mujer. Está viva. Gracias a Dios, está viva». No sabía entonces, pero después me enteraría que había sido la 15ª persona rescatada con vida de nuestro edificio, de un total de 43 residentes. 28 habían muerto, incluyendo a mi mamá y a Mateo. Yo era un milagro estadístico, una anomalía. La mujer del 7º piso que no debería haber sobrevivido, pero que inexplicablemente lo hizo. Me colocaron en una camilla y sentí cómo me aseguraban con correas. Alguien estaba poniendo una máscara de oxígeno sobre mi cara. Alguien más estaba insertando una aguja en mi brazo, conectándome a una bolsa de suero. Una voz de mujer cerca de mi oído decía, «Señora, si puede escucharme, apriete mi mano. Está a salvo ahora. La tenemos». Intenté apretar, pero mis dedos apenas se movieron, excepto los de mi mano derecha, que seguían férreamente cerrados alrededor del rosario como si mi vida dependiera de ello. Y en cierto sentido, así era. El viaje en ambulancia fue una tortura. Cada bache en el camino, cada giro, cada frenada enviaba explosiones de dolor a través de mi cuerpo roto. Podía escuchar al paramédico hablando por radio. Paciente femenina, aproximadamente 40 años, extraída de edificio colapsado en Tlalpan. Signos vitales inestables.
presión arterial peligrosamente baja, múltiples fracturas confirmadas, posible trauma craneal. Necesitamos sala de trauma lista para nuestra llegada. Eta 5 minutos. Su voz era calmada, profesional, pero podía detectar la preocupación subyacente. No estaba seguro de que yo llegaría viva al hospital, pero llegué, porque la Virgen había dicho que llegaría, y sus palabras eran ley en dominios que los humanos apenas podemos comprender. Las puertas de la ambulancia se abrieron, y de repente estaba siendo empujada a través de pasillos brillantemente iluminados, con luces fluorescentes pasando sobre mi cabeza, como líneas en una carretera. Escuchaba fragmentos de conversaciones médicas. Preparar para radiografías completas. Necesitamos tipificar su sangre para transfusión. Alguien localice a su familia. Tiene que tener familia. Y entonces una voz diferente, más autoritaria. Soy el doctor Hernández. Estoy tomando el caso. Llévenla a Trauma 2. Perdí la conciencia en algún punto. No fue como morir esta vez. Fue simplemente caer en un pozo oscuro donde no había luz ni sonido ni sensación. Un vacío misericordioso que me protegía del dolor abrumador. Cuando desperté de nuevo, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido horas o días. Más tarde me dirían que fueron 48 horas. 2 días completos donde estuve en coma inducido, mientras los doctores trabajaban para estabilizarme, reparar lo que podían reparar, y mantenerme con vida contra pronósticos cada vez más sombríos. Mis ojos se abrieron lentamente, con dificultad, como si tuvieran años de no usarse. Lo primero que vi fue un techo blanco con una mancha de humedad en la esquina. Luego, gradualmente, mi visión se expandió para incluir paredes verdes de hospital, una ventana con cortinas a medio cerrar, máquinas a mi alrededor parpadeando con números y gráficas que monitoreaban cada función de mi cuerpo. Había tubos por todas partes, uno en mi garganta ayudándome a respirar, uno en mi brazo alimentándome líquidos, otro drenando quién sabe qué de mi costado. Estaba conectada a la vida a través de una red de plástico y metal. Intenté mover la cabeza, y el dolor fue instantáneo pero manejable, amortiguado por lo que fuera que estuvieran bombeando en mi sistema. Miré hacia mi izquierdo y vi más máquinas, una silla vacía, una mesa rodante con una jarra de agua. Miré hacia mi derecha y vi a Daniela. Mi niña, mi hija, estaba dormida en una silla demasiado grande para ella, con la cabeza recostada en un ángulo incómodo contra el respaldo, una cobija del hospital sobre sus piernas. Su rostro mostraba marcas de llanto reciente, incluso en sueños. Tenía ojeras profundas que no debería tener una niña de 12 años. Su uniforme escolar estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto durante días, y en su mano, apretado contra su pecho, estaba su rosario rosa. Quise llamarla, pero el tubo en mi garganta lo hacía imposible. Intenté mover mi mano para alcanzarla, pero estaba demasiado débil, y además estaba inmovilizada con vendajes y férulas. Pero debí haber hecho algún sonido, algún movimiento que activara una de las máquinas, porque de repente un pitido agudo llenó la habitación, y Daniela despertó sobresaltada. Sus ojos tardaron un segundo en enfocarse, y cuando lo hicieron y me vieron despierta, mirándola, su rostro pasó por una docena de emociones en un instante. Shock, incredulidad, esperanza, y finalmente alegría pura que la iluminó como un amanecer. «Mamá», susurró, y su voz se quebró en esa única palabra. Se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Corrió hacia mi cama, pero se detuvo justo antes de tocarme, como si tuviera miedo de romperme más de lo que ya estaba rota. «Mamá, estás despierta, estás despierta. Doctores, enfermeras, ayuda». Mi mamá despertó. Su voz subió de volumen hasta convertirse en un grito de alegría mezclado con lágrimas. En segundos la habitación se llenó de personal médico, todos moviéndose con eficiencia practicada, revisando máquinas, mirándome a los ojos con linternas pequeñas, haciendo preguntas que no podía responder por el tubo en mi garganta. El doctor Hernández, un hombre de unos 50 años con cabello gris y ojos cansados pero amables, se inclinó sobre mí. «Señora Ramírez, si puede escucharme, parpadee 2 veces. Parpadee 2 veces. Excelente. Ha estado con nosotros en coma inducido durante 2 días. Sufrió trauma masivo cuando el edificio colapsó. Tiene fracturas en ambas piernas, su brazo izquierdo, 5 costillas, su clavícula y su pelvis. También tuvo una fractura craneal menor y contusión pulmonar. Francamente, es un milagro que esté viva. Vamos a remover el tubo de respiración ahora que está consciente, pero necesito que se mantenga calmada». Asentí levemente con la cabeza.
lo cual fue un error porque envió una punzada de dolor a través de mi cráneo. El proceso de remover el tubo fue horrible, pero finalmente terminó y pude respirar por mi cuenta, aunque cada inhalación dolía por las costillas rotas. Mi garganta estaba en carne viva y mi voz salió como un graznido áspero cuando finalmente pude hablar. Daniela. Mi niña se acercó más, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Estoy aquí, mami. Estoy aquí. Tomó mi mano derecha, la única parte de mí que parecía relativamente intacta, y fue entonces cuando ambas lo sentimos. El rosario. Todavía estaba entrelazado en mis dedos, las cuentas presionadas contra mi palma. 48 horas después de ser rescatada, a través de cirugías y tratamientos y limpieza de heridas, nadie lo había removido. Como si supieran instintivamente que no debían. Daniela lo vio y sus ojos se abrieron enormes. Mami, ese es el rosario de la abuela, lo reconozco. Lo usaba todos los días. ¿Cómo lo tienes tú? Su voz temblaba porque sabía lo que tenía que preguntar, pero tenía miedo de la respuesta. Tragué saliva, ignorando el dolor en mi garganta, y dije las palabras que destrozarían su mundo, pero que no podía evitar decir. Tu abuela y Mateo no sobrevivieron. Mi amor, están con Dios ahora. Pero antes de irse, tu abuela puso este rosario en mi mano, para que yo pudiera regresar contigo. El llanto de Daniela fue desgarrador. Se derrumbó sobre mi cama, sollozando contra las sábanas, cuidando de no tocar mis piernas rotas, pero necesitando estar cerca. Yo quería abrazarla, envolverla en mis brazos como había hecho 1000 veces cuando era más pequeña, pero apenas podía mover mis manos. Así que simplemente dejé que llorara, acariciando su cabello con mis dedos limitados, el rosario presionado entre nuestras manos unidas, conectándonos no solo a nosotras, sino a las generaciones de mujeres de nuestra familia que habían rezado con esas mismas cuentas. No sé cuánto tiempo pasamos así. El personal médico tuvo la decencia de darnos espacio, retirándose silenciosamente mientras madre e hija procesaban la magnitud de lo que había sucedido. Eventualmente, el llanto de Daniela se calmó hasta convertirse en hípidos suaves. Levantó su cara hinchada y enrojecida hacia mí. Mamá, tuve tanto miedo. Pensé que te había perdido también. Pensé que me iba a quedar sola. Intenté rezar, pero no podía recordar las palabras. No pude ni siquiera rezar bien cuando más lo necesitaba. Su confesión partió algo dentro de mí porque confirmaba exactamente lo que la Virgen me había mostrado. Tu hija todavía necesita que le enseñes a rezar. Apreté su mano con toda la fuerza que pude reunir, que no era mucha. Por eso regresé, le dije, mi voz apenas un susurro ronco. Regresé para enseñarte, para mostrarte que el rosario no es solo palabras memorizadas. Es un camino, Daniela. Un camino que conecta a este mundo con el siguiente. Y tengo tanto que contarte sobre ese camino. Tanto que vi. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué viste, mami? ¿A dónde fuiste? Porque te fuiste, ¿verdad? Te fuiste y regresaste. Puedo verlo en tus ojos. Hay algo diferente en ti. Miré a mi hija, esta niña de 12 años que era más perceptiva de lo que la mayoría de los adultos, y supe que este sería solo el comienzo de muchas conversaciones que tendríamos en los meses y años venideros. Conversaciones sobre la vida y la muerte, sobre la fe y el dolor, sobre cómo continuar viviendo cuando has perdido a personas que amas, sobre cómo las oraciones susurradas en la oscuridad realmente llegan a oídos divinos. Pero por ahora, exhausta y rota, y apenas aferrándome a la conciencia, solo pude decirle, vi a tu abuela y a Mateo subir al cielo. Mi amor, los vi tomar la mano de la Virgen. Están en paz, están en casa, y algún día, cuando sea nuestro tiempo, nosotras también iremos allí. Pero por ahora, tenemos trabajo que hacer aquí. Tenemos rosarios que rezar y fe que mantener viva. ¿Me ayudarás a hacer eso? Daniela asintió, lágrimas frescas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas mezcladas con algo más que dolor. Había esperanza en ellas, había propósito. Sí, mami, te ayudaré, enséñame todo. Y así comenzó nuestra nueva vida, una vida marcada por cicatrices tanto físicas como emocionales, una vida donde el 19 de septiembre siempre sería un día de memoria y lágrimas, pero también una vida iluminada por el conocimiento de que la muerte no es el final, una vida dedicada a mantener viva la memoria de los que se fueron a través de las oraciones que ellos nos enseñaron. Los meses de recuperación fueron brutales, cirugías múltiples, fisioterapia dolorosa,
Noches de insomnio donde el dolor era tan intenso que quería rendirme. Pero cada vez que sentía que no podía más, miraba el rosario de mi mamá colgando junto a mi cama de hospital y recordaba por qué había regresado. Por Daniela, por las generaciones futuras que necesitaban que esta cadena de fe continuara. Y encontraba fuerza que no sabía que tenía. Daniela venía todos los días después de la escuela. Se sentaba junto a mi cama y juntas rezábamos el rosario completo. Al principio ella leía las oraciones de un papel, tropezándose con las palabras, pero gradualmente las memorizó. Y más importante que memorizarlas, comenzó a entenderlas. Comenzó a ver cada misterio no como una historia antigua, sino como una verdad viva y respirable. Cuando rezábamos el misterio de la Asunción, ella pensaba en su abuela subiendo al cielo. Cuando rezábamos el misterio de Pentecostés, pensaba en el Espíritu Santo que nos daba fuerza para continuar cuando pensábamos que no podíamos. Un año después del terremoto, finalmente pude regresar a lo que quedaba de nuestra vida anterior. Nos mudamos a un departamento pequeño en la misma colonia de Tlalpan, porque a pesar del trauma, este era nuestro hogar. Daniela había cambiado. Ya no era la niña despreocupada de antes del terremoto. Ahora había una profundidad en sus ojos, una madurez que venía de haber enfrentado la muerte y la pérdida tan joven. Pero también había una luz en ella, una fe sólida construida no sobre cuentos de hadas, sino sobre experiencia real y prueba sobrevivida. Comenzó a compartir su rosario rosa con sus compañeras de escuela. Cuando alguna pasaba por momentos difíciles, Daniela les enseñaba a rezar, exactamente como yo le había enseñado, exactamente como mi mamá me había enseñado a mí, exactamente como mi abuela le había enseñado a mi mamá. La cadena continuaba, inquebrantable, traspasando generaciones, transformando dolor en propósito y pérdida en legado. En las noches, antes de dormir, Daniela y yo nos arrodillábamos juntas junto a nuestras camas y rezábamos, ella con su rosario rosa, yo con el rosario de perlas de mi mamá, y mientras las cuentas pasaban entre nuestros dedos, yo podía sentirlos, a mi mamá Refugio y a mi pequeño Mateo. No de la forma física que solía conocerlos, pero presentes de todas formas, en la brisa que entraba por la ventana, en la paz que llenaba la habitación, en la certeza absoluta de que el amor trasciende todos los límites, incluyendo el límite aparente entre la vida y la muerte. La Virgen tenía razón. Nunca estuve sola, y mi sacrificio, regresar desde la paz eterna para vivir con dolor y pérdida, no fue en vano. Porque cada noche cuando Daniela reza, cuando sus dedos tocan esas cuentas de plástico rosa, ella está construyendo escalones hacia el cielo. Exactamente como mi abuela dijo hace tantos años, cada Ave María es un peldaño. Y algún día, cuando sea nuestro tiempo, Daniela y yo subiremos esos escalones juntas. Y al final del camino, bajo un túnel de luz lleno de polvo dorado, mi mamá y Mateo estarán esperando para darnos la bienvenida a casa. Pero hasta entonces, tenemos trabajo que hacer aquí, rosarios que rezar, fe que transmitir, amor que mantener vivo contra todas las fuerzas que intentan apagarlo. Y mientras tengamos estas cuentas sagradas entre nuestros dedos, nunca estaremos verdaderamente solas.